De Latino al día. Venezuela enfrenta días difíciles y la situación se puede complicar aún más con lo que está por llegar. Para entender mejor la complejidad del momento que vive la nación, nos acompaña el doctor José Marquina. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Antes que nada, felicitaciones, feliz día de la independencia de su país. Gracias. El país de muchos de nuestros televidentes también. Para entender la historia venezolana hay que remontarse un poco a 1999 para entender qué fue lo que pasó y el rumbo que tomó entonces la política y el destino de esa nación. ¿Qué recuerda usted de ese año crucial para la política venezolana? Bueno, mira, hubo un poco un distanciamiento de la clase política que dirigía en el año 99, hubo un distanciamiento del pueblo venezolano, hubo un poco de abandono de los programas sociales, a pesar de que el país estaba progresando a una velocidad impresionante, el Estado se estaba modernizando, iba un proceso de progreso y de desarrollo Venezuela bastante considerable, pero lamentablemente se abandonaron a los sectores más pobres. Eso pues hizo que se originara una especie de héroe, un caudillo que no tenía gran ideología política, pero sí realmente ha lanzado su discurso fundamentalmente a esos tipos de sectores, los y es sectores allí más cuando populares. Chávez entonces entra a jugar un papel fundamental Exacto. en la política y ahí se parte en dos la historia de Venezuela. Claro, y Chávez ha hecho en sus 14 años, a pesar de que el país ha ido, las cifras de desarrollo del país está en inversión extranjera, por ejemplo, es prácticamente no existe en Venezuela, la economía se ha deteriorado significantemente, pero por otro lado, Chávez ha hecho un gasto social sumamente fuerte en los sectores más desguarnecidos. Un gasto social que es totalmente improductivo, que ha sido fundamentalmente una limosna al pueblo, unas ayudas al pueblo que no producen absolutamente nada porque eso pues se ha ido, no se ha invertido. Vemos que por otro lado se ha ayudado al pueblo con unas pequeñas cosas, pero los mismos hospitales en Venezuela no funcionan. El sistema educativo se ha tratado de hacer una forma masiva, pero sin una gran calidad educativa. Realmente ha habido prácticamente un engaño al pueblo, se han comprado, se han dado unas ayudas. Típico de nuestros países también. Y un caudillismo. Ya la gente en Venezuela se está dando cuenta que esa no es la forma del bienestar. Ya la gente se ha dado cuenta que los niveles de pobreza en Venezuela aumentan. En Venezuela no hay forma de generar riquezas. En Venezuela ya se le ha dicho, inclusive a la gente se le ha dicho, el ser rico es malo. Y Chávez va a un proceso electoral con un socialismo que está un poquito desfasado después de 14 años, buscando llegar a tener 20 años en la presidencia. Y pues lamentablemente no está en las condiciones físicas para ejercer la presidencia, no va a poder ejercer los 6 años de presidencia. Y creo que es prácticamente un engaño lo que se le está haciendo al pueblo en Venezuela. Esa fractura que tuvo la política de Venezuela desde 1999 y que se ha mantenido durante todos estos años, se puede corregir a lo mejor este próximo 7 de octubre. Estamos viendo una Venezuela, como usted plantea, claro, diferente, en donde las personas tienen una visión diferente de la política, en donde el activismo político es una necesidad, especialmente desde el punto de vista de la oposición, para poder plantear sus ideas y decir, aquí estamos y no nos vamos en cierta forma. Sí, mira, lo que estamos viendo ahora en Venezuela es una clase política moderna, un grupo de jóvenes que se han preparado, que han ejercido la política. En el caso de Capriles, por ejemplo, que ha ejercido la política de otro tipo, de otro estilo, otra forma mucho más eficiente. Ha sido alcalde, fue presidente de la Cámara de Diputados en Venezuela, fue también gobernador, recientemente abandonó la gobernación de Miranda y lo ha hecho bastante bien, pero lo más importante es que el discurso es un discurso de unión, de reconciliación al país. El país se ha dividido mucho entre las clases más pobres, los marginales y los las que están personas arriba. Exacto, entonces se ha creado una división social, pero ya eso no existe, pues ya en Venezuela ya no existen clases privilegiadas, esa burguesía que el presidente Chávez dice ya no existe, de hecho esa burguesía existe más que todo, es la clase que gobierna Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Capriles ha dado un discurso de unión, inclusive de invitar a los capitales extranjeros. Ayer, por ejemplo, decía con bastante apreciación de la gente, decía que la próxima vez que él viajara cuando presidente iba a ser a exportar café a China,
¿Qué sucede? Que en Venezuela ya no se exporta absolutamente nada. Yo he estado en Venezuela, por ejemplo, y me he comido helados que son importados. Y es un país Exacto. precioso con tantos atractivos turísticos, Exacto. tanto por mostrarle al mundo, y se ha visto entonces empañada esa belleza por el clima político y la incertidumbre Sí, que hay. es una economía fundamentalmente basada en la importación del petróleo, totalmente. Allá no hay inversión extranjera, no se está generando ningún tipo de riqueza y lamentablemente todo en Venezuela se importa, inclusive hasta la carne, inclusive, que Venezuela era un país que se consumía y tiene unos recursos. Con los llanos. Exacto, la gasolina se está importando también. Mira, es increíble las cosas que en Venezuela se importan, algo que nunca en la historia en Venezuela la gente se iba a imaginar. Es una situación compleja, doctor, y no exagerábamos al plantearlo así al inicio del segmento y durante el programa también. Pero, ¿qué puede pasar este 7 de octubre? Es la pregunta que se hacen los analistas internacionales, que se hacen los venezolanos, que se hacen los vecinos de Venezuela también, porque Sí. es algo que ha contagiado a la región en general y que también preocupa al vecino del norte, al vecino del sur y a todo el continente en general. ¿Qué puede pasar? Mira, el país siempre está muy polarizado. Yo creo que en Venezuela el número de indecisos es muy bajo. La polarización está bastante grande, ya la gente sabe por quién va a votar en el proceso electoral. Ha habido una cantidad de irregularidades en el registro electoral, pero creo que la población en Venezuela, Chávez tiene un grupo de aproximadamente el 40% de seguidores que es bastante sólido, pero su candidatura no tiende a crecer. Es muy diferente al caso de Capriles, por ejemplo, que está recorriendo casa por casa. Empezó una candidatura Bajo 20, perfil, y de ahí 30%, vas pero viendo. vemos que ya en las últimas encuestas, por ejemplo, una última encuesta muestra que Capriles ya tiene el 47% en comparación con Chávez el 44%. Entonces vemos que la candidatura de Capriles comienza a aumentar, el mensaje le está llegando a la población, un mensaje de reconciliación, un mensaje. Los venezolanos no somos gente que nos gusta pelear, los venezolanos somos gente trabajadora, somos gente que siempre hemos estado acostumbrados a ayudarnos el uno con el otro. Este discurso de odio es rechazado, la delincuencia en Venezuela, la violencia. Mira, en Venezuela cada fin de semana, en Caracas matan 40, 50 personas solamente en Caracas. Y de ahí el éxito entonces de ese mensaje de unión, de unión y reconciliación. de reconciliación y por supuesto también de enfrentar el problema de la violencia, de la delincuencia, que es uno de los problemas más graves en Y Venezuela. que es Todo algo el mundo que ha sido Chávez afectado por se eso. ha tapado los ojos y que en cierta forma dice que no existe. Sí, viene a decir después de 14 años que existe, pero en 14 años no se ha hecho nada para solucionar el problema de la violencia en Venezuela. No se ha hecho para mejorar el sistema de las cárceles, el sistema carcelario, sino ahora, este año electoral, ahora sí, pero tenemos que recordar, son 14 años y está aspirando tener 20 años en el poder. Cosa que yo creo que ni siquiera, mira, por la alternabilidad democrática sería conveniente Y para por su Venezuela. salud tampoco. No, para su salud no, porque está muy mal de salud, está con esteroides, todo lo que estamos viendo es una cuestión ficticia, ha aumentado una cantidad de peso producto de los esteroides, de los efectos colaterales, aparece en televisión 1 o 2 días, después desaparece 1 o 2 días, pero no ha podido recorrer el país casa por casa, no ha podido salir de ese núcleo y solamente salen apariciones con un carro especial, una especie de carroza. Y contrasta con Capriles, que es Con- un joven exacto. rozagante que está recorriendo Sí, las exactamente. calles, caminando, Sí, dándole que la el mano a la mismo día gente del y- inicio de campaña estuvo desde una punta del país a la otra punta del país. O sea, vemos un contraste. Mira, ojalá y lo mejor para Venezuela lo veamos pronto, ojalá el país tenga progreso y ojalá y mira, los dos autores, tanto Chávez como Capriles, entiendan que el país tiene que ser unificado, que tenemos que dejar la violencia, tenemos que unir al país, porque ese es el problema más grave en Venezuela, la violencia interna, esa violencia, esa delincuencia. Ningún país va a progresar cuando tiene problemas sociales tan graves y tanta división social como ha creado lamentablemente Chávez en Venezuela. Son múltiples los escenarios en torno a lo que puede ocurrir el 7 de octubre. Las agencias de calificación de riesgo de los países, los tenedores de bonos de deuda, ellos tienen sus propias hipótesis y una de las hipótesis que se maneja puede ser que Chávez efectivamente gane las elecciones en octubre y que por su condición de salud no llegue a ejercer el mandato hasta el próximo año y allí se genere una nueva elección. ¿Qué tan factible es ese escenario desde su óptica? Mira, es muy posible, y yo siempre he dicho, Chávez va a llegar a un proceso electoral que muy poco sabemos
¿qué va a pasar? Lamentablemente, mira, nadie tiene la certeza que va a pasar en Venezuela. Vemos una candidatura de Capriles subiendo, pero por otro lado vemos que el gobierno de Chávez es un gobierno autoritario. Y tiene los recursos para hacer Sí, lo que controlan hace. todas las instituciones, han cometido una cantidad de arbitrariedades políticas, controlan, hay un ventajismo gigantesco y no se sabe si el gobierno realmente vaya a reconocer unos resultados Que no sean que no sean favorables a él, ellos. o que vayan a decir los resultados que no sean favorables a ellos. Entonces, por eso, pues el temor de mucha población en Venezuela es que Capriles gane las elecciones y el Consejo Nacional Electoral salga diciendo que no, que ganó Chávez. Pero el cuando la escenario gente ese que sabe le planteo de es que muy factible. sea entonces Es muy factible. Chávez el que gane y después no llegue el próximo año y ejerza la presidencia. Chávez no va a puede ser poder una realidad. completar los 6 años de la presidencia. Es una persona con cáncer terminal, es una persona bastante enferma, se ve, inclusive, mira, yo siempre lo he dicho, no van a poder ocultar la enfermedad de Chávez y lo estamos viendo cada Por más vez. de que digan que ya está libre Sí, de cáncer. cada vez lo vemos más aumentando de peso, hay inclusive fotos ya circulando donde tiene un catéter para recogerle la orina en una de las piernas. No vemos el mismo Chávez con la misma energía de antes, es una persona de 57 años, una persona de 57 años es muy enérgica y vemos que el deterioro físico de Chávez es evidente. Doctor, Entonces, no creo que se llegue a completar su proceso. Lo mejor para periodo Venezuela creo que es lo que todos gracias. estamos buscando entonces. Sí. Y estar al pendiente de que ocurre este 7 de octubre. ¿No es Ojalá, así? muchísimas gracias. Todos pendientes y todos tenemos que ir a votar a New Orleans. Lamentablemente fue otro de los abusos. Íbamos a ir a votar a Miami, cerraron el consulado y no habilitaron ningún sitio para ir, para ser mucho más difícil, pero yo creo que le vamos a dar una demostración de que vamos a ir a votar todos a New Orleans y bueno, a ejercer nuestras libertades democráticas. Participación desde esa concepción que usted nos planteaba de una nueva política Exacto. venezolana, una política activa y más participativa. Así es. Gracias, doctor. Muchísimas Felicidades gracias, una vez muchas más. gracias. Recuerde que la información compartida en esta entrevista estará disponible en delatinos.tv. Cuando usted esté en la página, busque el icono de videos en el menú principal y haga clic sobre el mismo. Allí encontrará todos los segmentos que tenemos en el programa. Nos separamos por unos instantes, pero ya regresamos con mucho más aquí a De Latinos al Día, así que volvemos en cuestión de minutos.